Bienvenidos al noticiero del mediodía. Muchos interrogantes y muchas preguntas por esa determinación del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el aumento del salario mínimo, Juan Esteban, que estaba en un 23.7% y que tenía una implicación directa para 2.400.000 trabajadores. ¿Qué sigue ahora? Vanessa, vamos a abordar 3 puntos clave de este documento que dio a conocer el Consejo de Estado, y el primero es el siguiente. Hay que tener muy claro que esto es apenas una medida cautelar y va a iniciar esos cambios una vez se publique ese nuevo decreto transitorio que va a quitar de alguna forma el del 23,7% que fue ese aumento tan importante. Por otra parte, el gobierno tendrá 8 días para radicar el nuevo decreto bajo los lineamientos por ley. Eso será el próximo 21 de febrero. Ese es el día último que tendrá en este caso el gobierno. Repítame la fecha. El 21 de febrero. Son 8 días. Eso es la semana entrante. Correcto, son 8 días los que tiene en este momento el gobierno para presentar ese nuevo documento, y ojo con todos estos parámetros, porque en su momento se habló que eran bajo los de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, y en esto el Consejo de Estado es muy específico y dice: se tiene que tener en cuenta la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad certificada por el DANE, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la protección especial del trabajo. Son todos esos criterios que va a tener que tener en cuenta en este caso el gobierno nacional en ese nuevo decreto. Y por último, pues recordar que finalmente es una medida cautelar y en cerca de un año podremos conocer la decisión final sobre toda la polémica alrededor del incremento del salario mínimo. Ahora, el gran interrogante que viene es qué pasa con las personas que en este momento están recibiendo el salario mínimo, qué pasa con los incrementos que había en ese salario, que es un impacto muy grande porque son 2.400.000 colombianos, ¿no? 2.400.000 colombianos. ¿Qué pasa con toda esta gente, con estas preguntas que hay, Luis Enrique? Pues mire, Vanessa, como el gobierno nacional determinó, o mejor el Consejo de Estado suspende provisionalmente este decreto, pues los reajustes que ya se comenzaron a aplicar a partir del 1 de enero se mantienen porque las normas, las leyes no son retroactivas. Es decir, los trabajadores que desde el 1 de enero ganan 2.4 millones de 2 millones de pesos, pues están tranquilos, porque para la quincena que se paga el día de mañana o hoy en muchas empresas van a recibir ese mismo monto hasta que el gobierno no presente este nuevo decreto en el que se va a establecer si se mantiene el 23,7% que fue el aumento del salario, o si toma las decisiones o las recomendaciones del Consejo de Estado, es decir, inflación causada, inflación proyectada, más productividad. Sin embargo, pues como usted lo dice, Vanessa, eso está generando mucha incertidumbre y muchas inquietudes frente a todos los reajustes que se realizaron con este decreto. Pero entonces, esta quincena que ya va como estaba, ¿y la que sigue? La que sigue va a depender ya de la decisión que tome el gobierno nacional, si mantiene el 23% o baja o se mantiene con ese tope. Pero para esta quincena que reciben los trabajadores hasta el mes de febrero no hay ningún cambio. Bueno, ¿y qué tan obligado o comprometido está el gobierno para acatar esta decisión del Consejo de Estado? Ángel Custodio Cabrera fue ministro de Trabajo. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Cabrera. Bienvenido. La pregunta es esa: ¿qué tan obligado está el gobierno? ¿Qué tanto tiene que acatar esta determinación del Consejo de Estado? No, primero, la legalidad en las instituciones. Si el Consejo de Estado se pronuncia mediante un fallo judicial, todos los colombianos lo tenemos que acatar, incluido el gobierno nacional. Lo que pasa es que hay que leer esa sentencia es impresionante. Imagínense, son más de 63 páginas donde se hace todo tipo de análisis y entonces el gobierno tiene que acatar inmediatamente esa decisión. Entonces esperemos que lo haga, y tengo entendido que ya están todos los jurídicos en Palacio y demás reunidos analizando la situación. Doctor Ángel Custodio, como es una decisión de carácter provisional y también el gobierno nacional expidió fue un decreto con un salario mínimo vital, y parece que ese es el asunto jurídico, tendría que expedir el nuevo decreto ajustado al salario mínimo con las normas técnicas que rigen hoy en el país.
Esa es la primera observación que uno mira con cuidado la sentencia o el fallo del Consejo de Estado. En primer lugar, él insiste en la legalidad del decreto. La legalidad del decreto significa que en los parámetros que se crearon, ustedes al comienzo de esta charla lo dijeron, la ley, el artículo 8 de la ley 278 de 1996, que entre otras habla de la concertación, los diálogos, el consenso, habla ese artículo. El Consejo de Estado llega y dice, listo, analizaron la inflación, analizaron el IPC, analizaron la productividad, incluyeron todos los elementos. Y el gobierno nacional, muy creativo, coge el artículo 53 de la Constitución Nacional, que habla del mínimo vital, el salario vital, pero que jamás ha sido reglado. No existe ninguna norma que lo regle. Entonces el Ministerio de Trabajo coge ese tema, lo introduce en la ley 278, cosa que no está claro. Por eso el Consejo de Estado dice, voy a suspender, voy a revisar la legalidad de esa decisión. Y hay algo muy importante. Cuando uno es ministro, expide un decreto, uno tiene lo que se llama la memoria legal, la memoria de legalidad. O sea, cada decreto que uno expide tiene que estar soportado. Esa memoria, o sea, todos los análisis técnicos, jurídicos, económicos, existe en el decreto, el decreto con el cual se produjo el salario vital del gobierno. Y el Consejo de Estado dice, un momentico, yo no encuentro en esa memoria de soporte que ustedes, el mínimo vital, tenga los suficientes elementos y argumentos para producir lo que ustedes hicieron en diciembre del año pasado. ¿Qué fue ese aumento tan amplio del 23%? Y en su opinión, usted que fue ministro de Trabajo y que conoce esto, ¿qué tan soportada estaba realmente esa decisión, ese aumento por parte del gobierno? No, el mismo Consejo de Estado le dice, oiga, todos los elementos dicen 6, 7, 8% máximo y ustedes se van 15, 16 puntos, ahí lo escriben en el fallo judicial. Entonces, es tan amable, me lo explica. Ustedes solamente soportan el 16% con el mínimo vital. Y yo escuché al ministro de Trabajo diciendo, es con base en la OIT. La OIT le da unas recomendaciones. Las recomendaciones no están en nuestra jurisprudencia legal. Entonces aquí hay un principio de legalidad. Tú no puedes colocar un tema internacional que rige para todos los países, pero de acuerdo a los principios legales de cada país. La OIT te dice, oigan, miren todos estos parámetros, pero acójanse a sus temas legales. Y Colombia, para producir un decreto de sobre salario mínimo, está en la ley 278. Entonces, repito, ellos cogieron el artículo 53, dieron todos los análisis, pero los números, la parte económica no está soportada en esta ficha, en este memorando legal, y por eso el Consejo de Estado dice, señores, certifiquen, verifíquenme y susténtenme esa cifra. Claro. Señores, ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, un gusto saludarlo a esta hora aquí en el Noticiero del Mediodía. Quisiera preguntarle sobre, vayamos a la práctica, porque a veces uno con estos asuntos judiciales, jurídicos, se enrolla un poco. Pero para un trabajador que nos está oyendo, que se gana el salario mínimo, él hoy debe estar preocupado frente a lo que pueda ocurrir o no. Mire, uno en principio, acuérdese que esta decisión no fue judicial, fue una decisión política. O sea, aquí que nos pasemos a hablar de los códigos y demás, pero esta fue una decisión política. Entonces, por lo tanto, el gobierno tiene que responderle a los trabajadores con esa decisión política que tomaron. Entonces, muchos dicen, oiga, efectivamente ese salario es una berraquera. ¿Y cómo se va uno a atravesar cuando le dan cualquier incremento salarial? Uno políticamente jamás se atraviesa, y por eso una reforma laboral, el Congreso de la República la sacó adelante con el tema del incremento de las horas extras y demás. Entonces, la verdad hoy los trabajadores no debieran preocuparse. Aquí el gobierno es simplemente, oiga, justifique, haga la tarea bien, y seguramente la tendrán, porque, digamos, técnicamente ninguno lo ha encontrado, pero el gobierno tiene que encontrar el mecanismo para decirle a sus trabajadores, no se preocupen, ese salario es el que ustedes merecen.
que es el 23.7% de aumento. Doctor Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, me da mucho gusto, nos da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias. Bueno, a ustedes, muy amable, gracias. Del día 15 minutos, Vanessa, naturalmente, bueno, estamos, usted sabe, también aquí en el Noticiero del Mediodía, recorriendo las regiones como nos gusta. Y hoy estamos originando desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga, en la capital de este hermoso departamento Santander. Aquí todo el mundo se sonríe y tal cuando digo eso, pues, y no es para menos. Esta es una tierra de gente extraordinaria, trabajadora, echada para adelante. Pero, obviamente, esta noticia impacta a todo el mundo, en cualquier rincón o centímetro del territorio nacional. Y por eso, Laura, hay todavía muchos interrogantes y preguntas en torno a lo que va a decidir y resolver el gobierno nacional. ¿Cuál es el plan B si es que lo hay? Sí, Juan Diego y Vanessa, pues hace pocos minutos el gobierno nacional ya confirmó que va a interponer un recurso de reposición de apelación del fallo y adicionalmente van a estudiar si logran mantener este 23.7% de este incremento del salario mínimo para que siga quedando en 2 millones para todos los trabajadores. Esto fue lo que confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Entonces, ustedes tranquilos que el gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Se va a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%. El ministro del Interior da un parte de tranquilidad para todos los trabajadores porque dice que en la próxima quincena, que es el 28 de febrero, van a continuar con este pago de los 2 millones estipulados en este salario mínimo. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también aseguró que va a respetar esta decisión. Sin embargo, queda claro que este decreto fue expedido con todos los criterios económicos y que están reflejados en esta dinámica. También aseguró que va a haber una reunión liderada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, donde va a hablar de todos estos pormenores. Se tratará de una coordinación con movimientos sociales para estudiar esta actitud del nuevo decreto que será expedido, y aunque dice que respeta todo lo que tiene que ver con esta decisión, también van a poner sobre la mesa la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios y cómo puede llegar a afectar a la canasta familiar y a los trabajadores del país. ¿Y qué han dicho los partidos políticos? Esto, por supuesto, pues ha sido la noticia del momento, todo un mare magnum informativo alrededor, muchas preguntas. Laura, Daniela. Muchas reacciones, Vanessa, que llegan desde los candidatos presidenciales, pues el candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico aseguró que incluso por esta decisión van a convocar movilizaciones. Hay que decirlo con claridad, nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consume esta arbitrariedad. No podemos seguir en la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad en Colombia no tengan derechos. Y la precandidata Paloma Valencia pidió al gobierno nacional que cuanto antes se hagan esas modificaciones al incremento del salario mínimo. Le exigimos al gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo que exige el Consejo de Estado, porque no podemos permitir que la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula. Claro que entendemos el sufrimiento de muchos y sobre todo pequeños empresarios que hoy se sienten agobiados con las alzas del salario. 12:18 minutos de la tarde. Pues Laura, también en las calles hay en este momento muchísimas preguntas, dudas, entre ese 2.400.000 números de trabajadores colombianos que se ganan eso, el salario mínimo, y a quienes tocó directamente este incremento del 23.7%. Usted se fue a hablar con muchos de ellos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son sus inquietudes? Alison. Buenas tardes, Juan Diego y Vanessa. Así es, pues tras el anuncio de la suspensión del salario mínimo que había quedado, recordemos, en el 23.7%, nos dimos la tarea de salir a la calle y buscar entre la gente y la ciudadanía qué opinaba sobre esta medida y si le afecta a su bolsillo. Nosotros los empleados nos afectan. Los que ganan más de 10, 20 millones de pesos, que les va a afectar, pero nosotros que ganamos salario mínimo sí creo que sí nos afecta. Me afecta porque no tengo empleados, porque mi salario lo hago yo mismo como independiente
pero en parte sí estoy de acuerdo porque la medida fue un poco desmesurada y los empresarios no tenían el soporte para eso, por eso se van a perder puestos de trabajo y muchas cosas. Pero la baja al salario mínimo, o sea, lo que pasa es que yo pienso que debe haber sido concertado y no por decreto. Claro, me afectaría porque si bajan, queda a la normalidad que estaba el mínimo y acá ya le subieron el precio al Transmilenio, entonces tendrían que bajarle otra vez al Transmilenio, ¿sí? Porque no puede seguir así. O porque es que al Transmilenio también le subieron casi como el 15 o 16%, creo que le subieron, ¿sí? Por el asunto del mínimo, tenía que bajarle otra vez a lo correcto, a lo que es. Juan Diego, pues por ahora ese fue nuestro recorrido. Encontramos muchas opiniones divididas en las que todavía se evidencia una gran expectativa de lo que sucederá y cuáles serán las nuevas decisiones que se llevará tras esta suspensión del 23% y muchas preguntas de cuánto quedará ese nuevo porcentaje. Gracias, Alison. Bueno, lo cierto está, Vanessa, en que, como nos gusta aquí en el Noticiero del Mediodía, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes miradas, voces. Por supuesto, para quienes están conectadísimos con nuestro canal de YouTube, si no lo está, puede de inmediato entrar, conectarse con nosotros, opinar sobre este tema que lo hemos puesto sobre la mesa, mientras usted seguramente se desconecta un poco para almorzar y demás, puede estar pendiente de lo que va a tocarle o afectarle esta medida que hoy es provisional, la ha adoptado el Consejo de Estado. Pero miren, los empresarios, ¿qué dicen algunos de los empresarios? Esas compañías que son en últimas las que asumen los costos laborales y los incrementos como este. Pues me llega esta comunicación. Grupo Empresarial Madecentro, que es un grupo que en el país comercializa insumos, servicios para el sector del mueble, la madera y la construcción. Dice que sus 8 empresas van a mantener y dejar el alza del salario mínimo en 23.7%, pase lo que pase. Es decir, hay, por otro lado, mientras muchos comerciantes y muchos empresarios dicen que pues estaban reclamando no fuera tan alto el alza, pues hay algunos de ellos que no están incluso dispuestos a aceptar lo que ha dicho hoy el Consejo de Estado en esta medida cautelar, es decir, transitoria y provisional, que se mantiene para muchos de sus empleados, todos de sus empleados que ganan el salario mínimo, el alza decretada por el gobierno nacional. Lo que pasa es que ese aumento, Juan, fue muy grande, ¿no? Digamos, no se había visto un aumento de ese tamaño, mucho más de lo que habían pedido en su momento las centrales obreras. Y lo que dice el Consejo de Estado del argumento es el impacto que puede tener en la inflación, el impacto que puede tener en el mínimo vital de los colombianos. Hay muchos mensajes en YouTube. Dice alguien, el gobierno cree que solo debe favorecer a los trabajadores que constituyen su caudal político, es decir, populismo puro y duro. Hay otro que dice que los empresarios que los que reclaman son los políticos porque desde hace años no han aplicado la normatividad de la Organización Internacional del Trabajo. Lo hemos explicado aquí un montón de veces. Claro que todos quisieran un aumento así de grande en cualquier salario, pero eso tiene unas implicaciones directas, que es lo que analiza el Consejo de Estado, no solamente en la inflación, sino en los trabajos, en los empleos en Colombia. Porque una cosa es usted tener 10 empleados bien pagos y otra cosa es tener 100 empleados y eso tiene un costo para la generación de empleo. Pero más noticias, Freddy.